tierra es ser luz. ¿Qué significa ser luz? Cristo lo enseñó en el Sermón del Monte, ¿verdad? Con dos ilustraciones. Una ciudad que dice no se puede estar, una ciudad que está en un monte no se puede esconder. Una luz que se enciende, la razón por la que una luz se enciende, por ejemplo, imagínate esa lámpara que nos está alumbrando acá para que la transmisión sea, imagina que estuviera abajo, ¿verdad? Atrás ahí de Gabriel. ¿Serviría de algo? No, ¿verdad? No reflejaría la luz que requiere. Entonces ese es el ejemplo de Cristo. Nadie prende una lámpara para ponerla debajo de la mesa porque deja de servir. El propósito de nosotros y el ejemplo de Cristo lo aclara ahí. ¿Para qué es? Para que conozcan, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nosotros somos el cuerpo visible de un Dios invisible. La razón por la cual Dios nos tiene aquí en la tierra es precisamente que seamos la evidencia del poder de Dios, que seamos la evidencia del amor de Dios, que seamos la evidencia de la gracia de Dios, que seamos la evidencia de la misericordia de Dios, que seamos la evidencia de la justicia de Dios, que seamos la evidencia de todos esos atributos divinos, porque todos ellos se manifestaron en nosotros desde que somos salvados. Somos salvados por gracia. Se mostró el amor para nuestra salvación en Cristo Jesús. Romanos 5:8. Entonces, todas las virtudes de Dios se hacen manifiestas a través de nosotros, para que nosotros no tan solo podamos testificar que algún día conocimos a Cristo en un momento de nuestras vidas, no, sino para que todo nuestro diario vivir vaya mostrando esos atributos de Dios. En cómo yo vivo aquí en la tierra se tiene que manifestar todos esos atributos, la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Por poner un ejemplo rápido, ¿cómo puedo yo manifestar la misericordia de Dios aquí en la tierra? Bueno, la mejor oportunidad para manifestar la misericordia de Dios es cuando alguien me ofende, cuando alguien hace en contra mía, cuando alguien me daña. ¿Qué me pide Dios que yo haga con alguien que hace eso con mi vida? ¿Qué? Eso, porque lo hacen con mucho miedo, ¿eh? ¿Qué tengo que hacer? Y es lo que vamos a ir viendo hoy, ¿verdad? Más adelante, bueno, no hoy, pero más adelante en este pasaje. Perdonar. Dice Miqueas, ¿verdad? Que Dios se deleita en misericordia. Y dice cómo se deleita en esa misericordia, perdonando todos nuestros pecados y nunca más acordarse de ellos. Y Él pone el ejemplo y la ilustración y los manda a lo más profundo del mar. Yo les pregunto a ustedes, ¿quiere decir que Dios se le olvida lo que hicimos? No. ¿Por qué no? Porque al mismo tiempo que Dios es misericordioso, Dios es omnisciente. ¿Qué significa que es omnisciente? Que conoce todas las cosas. Eso significa que a Él no se le borra un conocimiento. A Él no se le añade conocimiento ni se le resta conocimiento. Eso es la omnisciencia de Dios. Entonces, cuando Dios dice que no se acuerda más de ellos, ¿qué está diciendo? No está diciendo que Él borra su pensamiento, borra ese pensamiento de su conocimiento, sino que Él decide nunca más usarlo en nuestra contra. Entonces, si Dios es así y Dios nos tiene a nosotros aquí en la tierra, ahí nosotros vamos a encontrar la muy buena definición de perdonar junto con Mateo 18, cuando el Señor nos enseña lo que hizo ese rey. Yo, alguien que me ofende, si realmente he perdonado, nunca más le voy a recordar esa ofensa que hizo. Es la evidencia del perdón. Y el perdón es la evidencia de una verdadera misericordia. Y mi misericordia mostrada hacia alguien más aquí está mostrando ese Dios de misericordia que hizo lo mismo conmigo. Esas son las buenas obras que dijimos que hacen. Glorifican a nuestro Padre que está en los cielos. ¿Te das cuenta? Por eso Pablo
cuando nos explica un tratado soteriológico en los primeros capítulos de Efesios, es obligatorio que ahora nos diga y nos guíe, nos dé una guía de lo que ahora nosotros tenemos que hacer en nuestra vida diaria. Él quiere que nosotros seamos hijos de Dios, imitadores de Dios. No que nos sintamos como dioses, porque a veces esa es la idea. Ay, como ya soy teólogo, ya sé mucha teología, ¿verdad? Ya miramos a los demás de arriba para abajo. Ay, mira, tú burraco no sabes nada, ¿verdad? Y tu interpretación. No, al contrario. Hoy venía hablando con mi esposa, íbamos en el auto y le venía platicando, veníamos hablando que una correcta teología hace que cada día nosotros seamos más como Cristo. La verdadera teología no hace personas que no hagan evidente el fruto del Espíritu Santo en su vida. Entonces, ¿y qué es teología? No es una materia de instituto, ¿verdad? Nada más, así se le llama. Teología es conocimiento de Dios. No se trata de que yo llene mi cabeza de conceptos nada más, sino que cada uno de ellos yo los pueda llegar a usar en lo que Dios quiere que yo viva. Y por eso el día de hoy he titulado Hijos verdaderos. Sí le puse así, ¿verdad? Ok. Hijos verdaderos. Bueno, vamos a Efesios capítulo 4, versículo 25. Es que luego le cambio el título al hermano, por eso. Hazme así un like, hijo, si estoy bien. ¿No? ¿Hijos de verdad? Hijos de verdad. Ok, bórrele por favor, hijos de verdad. Porque si no en Facebook va a salir chueco. Ok, Efesios capítulo 4, versículo 25. Dice así la palabra de Dios. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Cierre sus ojos un momento, por favor. Padre, te agradecemos por tu palabra. Gracias, Dios, porque en ella encontramos una luz, algo que nos va guiando en nuestro caminar. Eso significa que vamos aprendiendo cómo tomar decisiones. Vamos preparando nuestra vida, nuestro corazón, vamos renovando nuestra mente para que realmente podamos nosotros ser identificados como tus hijos aquí en la tierra. Por eso pedimos que esta palabra no tan solo sea oída, sino sea aplicada. Que no seamos oidores olvidadizos, sino aquellos que escuchamos tu palabra con atención y con una intención, un deseo de vivirla cada día. Te rogamos, Señor, que pongas esto en nuestras vidas y que tu nombre sea glorificado en todo lo que hemos de aprender y en todo lo que tiene que ser transformado en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Puedes decir amén? Los oigo como muy desanimados hoy. ¿Puede decir amén? Eso, estamos diciéndole amén al Señor. Cuando usted dice amén, le está diciendo a la palabra de Dios o a la oración, está diciendo, sí, amén, yo estoy de acuerdo con eso. Ahora, si yo dije una herejía, entonces no diga amén, ¿verdad? Y me corrige al final del estudio con mucho gusto. Bueno, fíjate que es impresionante ahora el vivir la vida cristiana. Esto es lo que Pablo está haciendo, es lo que también, ¿verdad?, podemos ver en teología o en el entendimiento, lo que estamos viendo en este pasaje. Cómo vivir, cómo caminar en nuestras vidas, qué es lo que tiene que suceder. Es importante que podamos nosotros aprender lo que Dios está esperando que suceda en nuestras vidas. A través de muchas
formas de pensamiento, muchas cosas que hemos vivido a lo largo de nuestra vida antes de Cristo o sin Cristo, hemos llenado de un montón de pensamientos que nos hacen vivir de una o de otra manera. Muchos de nosotros llegamos a cometer pecados por eso, por esos pensamientos. Es decir, estamos habituados a la mentira porque pensamos que no es tan malo tal vez. En algún momento de nuestra vida nosotros fuimos abastecidos de pensamientos, vamos a decirlo así, de justificaciones que nos llevaban a vivir mintiendo constantemente. Y eso, a pesar de que ahora somos hijos de Dios, esto es importante que lo sepamos, Dios nos trae por su gracia a ser sus hijos, a ser parte de su familia. Primera de Juan capítulo 3 nos los dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Su gracia se manifestó en que tal como nosotros éramos, mentirosos, borrachos, drogadictos, fornicarios, estafadores, cobardes. Fíjate, esta es una de la parte de la lista que dice en Apocalipsis de los que no entrarán en el reino de los cielos. Cobardes, incrédulos. ¿Cuántos pecados había en nuestra vida? ¿Cuántas cosas? Y así tal cual, el Señor nos trae en su gracia a su casa. Nos regresa y nos sienta en su mesa. Somos hijos, tal y como éramos, pero por su amor nos cambia. No podemos nosotros pensar que si somos hijos de Dios podemos seguir avalando, si es que en algún momento uno de tus pensamientos era ese, el avalar lo que le llaman algunos la personalidad fija. Así soy y pues ni modo, así me voy a morir. Así nací y pues es que así, pues ni modo, producto nacional, ¿verdad? Ay, pues es que mi papá era así, mano, y no. Ahora lo que el Señor nos está haciendo mirar en estos pasajes de la Escritura es que nos está mostrando a un cristiano, a un hijo de Dios, alguien cuya naturaleza ha cambiado, alguien que ciertamente llegó con todos esos vicios, con toda esa, antes lo veíamos, ¿verdad? Con esas vestiduras del viejo hombre. Es una realidad. Todavía tenemos eso, pero su amor, el amor de Dios es tal que nos está diciendo: pero yo no quiero que sigas así. Es como una mamá, ¿verdad? Que su hijo de ir a jugar a la calle, o que llega de la escuela, o que se cayó, ¿verdad? Por accidente, y llega, y ¿verdad? Llega todo sucio el niño. ¿Qué hace la mamá? Ay, Muchi, sácate de aquí. No, ¿qué hace la mamá? Ven, mira, a ver, métete a bañar, cámbiate, no puedes estar así. Ya nos tenemos que ir a la iglesia, ya nos tenemos que ir a la reunión. ¿Cómo vas a ir así? Cámbiate, claro, ¿verdad? Por amor, nuestra mamá nos cuida y nos dice: yo no quiero que estés en una condición en la cual pues va a ser avergonzante. Es lo mismo con nuestro Padre Celestial. El Señor nos está enseñando eso. Su amor nos dice: esto no es bueno para ti. La mentira te ha traído consecuencias terribles. La fornicación te trajo problemas hasta de salud. La incredulidad, ¿verdad? Te hace vivir en temor. La falta de amor, el no vivir, el odio te ha llevado a cometer actos que has lastimado hacia otros. Ha provocado conflictos en tus relaciones. Eso no es lo que yo quiero para ti. Porque nos ama, nos transforma. Nacemos de nuevo. La obra del poder de Dios en la regeneración ahora nos da a nosotros, produce una capacidad para que nosotros entendamos el pecado y que entendamos las consecuencias del pecado. Tanto las consecuencias eternas. ¿Cuál es la consecuencia eterna del pecado? Muerte eterna, ¿verdad? Por supuesto. Separación de Dios, destitución de la gloria de Dios por toda la eternidad. Pero también ahora Dios nos ha dado, dice 1 Corintios 2, una capacidad espiritual para entender las cosas espirituales.
una capacidad para que cuando vengamos a la Biblia podamos ver la manifestación de ese amor de Dios, de esa misericordia de Dios, en la que ahora podemos también mirar las consecuencias terrenales del pecado. Qué terrible es vivir sin un cambio que Dios va haciendo en la perspectiva de nuestras vidas. Y ahora el Señor nos dota de esta ayuda en la que no nos equivoquemos. Algunos piensan y de hecho algunos critican a los cristianos porque dicen, ay, que mira ese cristiano todavía cometió pecado y eso que se dice cristiano. Bueno, claro que por supuesto que dice 1 Juan 3 también que el que practica el pecado es hijo del diablo. Por supuesto que un cristiano necesariamente tiene que ir en esa búsqueda ahora en la regeneración. La evidencia es esa, que ahora un cristiano ya no se complace en el pecado, ahora el pecado le estorba, ahora el pecado es como una piedra en el zapato. Ahora el Espíritu Santo nos redarguye. Hay una convicción de ese pecado y de que la consecuencia de lo que eso sucede, dice en Juan 14 el Señor. Entonces nosotros ahora, esta regeneración nos permite ver eso y nos permite darnos cuenta de qué tan ofensivo es el pecado en nuestras vidas para Dios. ¿De qué manera estamos ofendiendo a nuestro Padre amoroso? Vamos a Tito capítulo 3, versículo 3. Y si tú oyes algo que te relacione, te describa, te voy a pedir que digas presente. Por ejemplo, mira, aquí dice insensato. Si tú crees que es insensato, vas a decir presente. No, no es cierto. Pero bueno, mira lo que dice Pablo aquí, ¿verdad? En esta carta a Tito, capítulo 3, versículo 3. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, como ya lo dijo, no por nuestras obras, nos justificó por su gracia, es decir, ahora ya justificados, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. A ver, entonces entendamos, quiero volverlo a repetir, enfatizar. Yo no soy justificado por mis obras, soy justificado por la obra de Cristo Jesús. La manifestación de su gracia, Él paga mi pecado, vive en una justicia total, ¿verdad? 2 Corintios 5:21, y se me imputa su justicia cuando creo, cuando recibo ese don de la fe. Se me imputa la justicia, se le cargó el precio de mi pecado a Cristo, y ahora, ¿verdad? Ya justificado, ya con esta nueva naturaleza, entonces esta nueva naturaleza comienza a producir buenas obras en mi vida. ¿Sí? Esto es muy importante que lo sepamos. No es al revés. No es un llamado, la vida cristiana no es un llamado a tratar de ser una mejor persona. No, es entender las evidencias en las cuales ahora yo tengo que buscar a Dios con todo mi corazón para que su gracia se manifieste en estas buenas obras. Esa justificación, esa regeneración en mi vida no me hacen infalible. Esa regeneración me liberta de la esclavitud del pecado, como lo leímos. Ya no soy más esclavo de esas concupiscencias,
pero todavía tengo esa tendencia al pecado. Algunas personas he escuchado que dicen, oye, pero si tú dices eso, ¿no estás alentando el cinismo en las personas en que digan, bueno, ya soy salvo y entonces pues si peco, pues ya de todas maneras ya soy salvo y entonces yo voy a poder vivir mi vida así? Y algunos creen que es alentar, ¿verdad?, una vida sin santidad. No, es todo lo contrario, es entender correctamente las cosas. Y una vida que no está buscando la santidad genuinamente en su vida para darle gloria a Dios, es una persona que esa es una evidencia de alguien precisamente que no ha nacido de nuevo. Entonces, yo tengo que entender que todavía tengo esa lucha. Dice Pablo, vamos a ver más adelante, que necesitamos, hermanos, vestirnos de la armadura de Dios. Según de Corintios 10 dice que ¿verdad?, tenemos una lucha. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Habla de una lucha que estamos teniendo todavía con ese residual. Hay un residual de pecado que requiere una transformación a través de la renovación de nuestra mente, como dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Metamorfó, ¿sí? Lo mismo que decía, yo no voy a hacer buenas obras para tratar de buscar una justicia, no, debido a que ya hay una justicia en mi vida, en esa nueva naturaleza, ahora yo voy a ver lo agradable, voy a poder saborear, voy a poder vivir. Es como un bebé, ¿verdad? Un bebé no puede saborear un taco de suadero, ¿o sí? Un recién nacido, ¿verdad que no? ¿Por qué? Le das un taco de suadero y se muere. Entonces tiene que llegar a un punto en el que sus dientitos y su estómago ya puede procesarlo. Bueno, esa es su naturaleza en ese momento. Igual, ahora tenemos una nueva naturaleza, que esta nueva naturaleza nos permite a través de el entendimiento, ¿verdad?, el cambio de nuestro entendimiento, ir saboreando lo que es vivir en santidad. Dios nos provee de una naturaleza en la que ahora podemos darnos cuenta de lo terrible que el pecado es. Eso es lo que Dios quiere. Ahora, ¿cómo se logra? Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Como decía yo hace un momento al inicio, en la introducción, yo me he abastecido de que si yo miento, eso se ha justificado en mi mente. Yo miento y me salgo de un problema, aunque yo luego sepa que me meto en otro. Pero ahora, ¿verdad?, yo puedo entender que si yo miento, y eso es lo que expresa Pablo, en un momento más lo vamos a ver, si yo miento, hay algo mucho más grave que antes no veía. Yo estoy metiéndome en un problema con Dios. Yo estoy ofendiendo a Dios. Estoy dejando de cumplir el propósito por el cual estoy aquí en la tierra. ¿Te das cuenta? Hay una diferencia abismal entre una persona legalista y una persona que trata o busca agradar a Dios. El legalista va a buscar agradarse a sí mismo o va a buscar no desagradarse a sí mismo. Voy a hacer esto, ¿para qué? Para que Dios me beneficie. O no voy a mentir, ¿para qué? Para que no tener las consecuencias de ese. Y hasta ahí está limitado. Pero a alguien que verdaderamente ha nacido de nuevo y que está renovando su mente, ¿cuál va a ser su deseo? No quiero ofender a mi Padre Celestial. Y entiendo que Él me ama tanto que si me dice que yo no haga esto, es porque esto va a ser algo que va a realizarse en perjuicio también de mi vida. Entonces la perspectiva es diferente, totalmente diferente. Yo voy renovando mi entendimiento, voy cambiando eso de mi vida pasada. Ya no tan solo pienso en la posible consecuencia de ese acto que pueda cometer o de esas palabras que yo pueda emitir o de permanecer en esos pensamientos, sino yo voy comprendiendo realmente ya desde una perspectiva de Dios, de la justicia de Dios, todo lo que sucede o lo que no sucede en mis decisiones. Y cuando yo vivo de esta manera,
Cuando yo menosprecio lo que este mundo me ofrece, es lo que dice, no os conforméis a este siglo, entonces el resultado va a ser que comprobaré, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si yo tengo problemas para tomar decisiones en mi vida, es porque esto no está sucediendo en mi vida. ¿Hago este negocio? No hago este negocio. Dejo esta carrera, comienzo esta otra. Le digo a esa chava que quiera ser mi novia, o mejor me espero a ver si el Señor me la trae del cielo, ¿verdad? ¿Tomo esto o no lo tomo? ¿Hablo de esta manera o no hablo? Cristianos temerosos son cristianos que no hemos estado en el ejercicio de la renovación de nuestro entendimiento. La vida de todo cristiano en diferentes velocidades, eso sí tenemos que reconocerlo. De repente ves a algunos, ¿verdad?, que van y van avanzando y se esfuerzan y van renovando su entendimiento y van creciendo, y hay otros que vamos un poquito más lentos, ¿verdad?, y vamos ahí medio aletargados. Pero lo que sí es real es que siempre en un verdadero hijo de Dios, en alguien que ha nacido de nuevo, siempre va a haber cambios evidentes, transformación, metamorfosis. Viene de esa palabra que se utiliza después para metamorfosis, que un gusanito, ¿verdad?, se convierte en ¿qué? En mariposa. Ese es el clásico ejemplo. Entonces, notorio, metamorfó es eso, cambio, mudanza, ¿verdad?, en lo exterior. Sí tiene que haber evidencias de eso. No podemos nosotros negarlo. En los versículos anteriores leíamos, estudiábamos acerca de, en el versículo 13 dice, ¿cuál es el propósito de todo, verdad? Del ser iglesia, de todo lo que hacemos, de la educación, del pastoreo, todo. ¿Cuál es el propósito? Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Verdad? Aquí la fe vemos que no es un elemento ahí místico que Dios me da y entonces tengo fe porque yo creo. No, la fe está hablando aquí, está dirigiéndose a la doctrina. ¿A qué son las cosas que realmente creemos? Y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Fíjate cómo lo traduce de Efesios 4:3 en la Nueva Traducción Viviente. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad de nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. A ver, pastor, pero como que ya estás agarrando ahí una contradicción muy sutil, o no tan sutil, pero bueno, se nota una contradicción. A ver, me estás diciendo que todavía hay pecado en nosotros, ¿verdad? Todavía nos estás diciendo que está, pero entonces, y que no vamos a ser perfectos, que todavía está eso ahí, que de alguna manera todavía tenemos esa tendencia a pecar, ¿verdad? Y vamos a luchar contra eso. Ok. Y resulta a veces incongruente y a veces hasta nos desanima, porque decimos, es que yo intenté y parece ser que no he podido dejar este pecado, ¿verdad? Bueno, tenemos que entender todo el panorama completo. Nosotros siempre tenemos que mirar ese objetivo en nuestra caminar de vida cristiana. Si yo dejo de ver, como dice aquí, ¿verdad? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el objetivo? Leímos ahí en el 4:13 de Efesios. Estatura del varón perfecto, a Cristo. ¿Sí? Yo tengo que mirar a Cristo como mi objetivo. Mira, en Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Él es nuestro ejemplo.
Él es, Pedro lo decía, ¿verdad? Para que sigamos sus pisadas. O sea, nosotros miramos a Cristo, estamos conscientes de quién es Cristo, estamos conscientes de cómo vivió Cristo, estamos conscientes de sus deseos, estamos conscientes y aprendiendo de su carácter. No podemos dejar de mirarlo. El autor de Hebreos decía al inicio del capítulo 12, ¿verdad? Puestos vuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Qué? ¿Por qué? Dice, para que dejemos el pecado y todo ese lastre en nuestras vidas. Ese es el objetivo. Sabemos que en esta vida no lo vamos a alcanzar, pero nunca debemos dejar de mirarlo a Él como nuestro modelo. Pastor John MacArthur utilizaba el ejemplo de la estrella polar. La estrella polar es una estrella que apunta hacia el norte, hacia el polo norte. Y los navegantes de la antigüedad es lo que utilizaban, vamos a decirlo así, como su GPS, ¿verdad? Su direccionamiento. Miraban la estrella polar y aunque ellos sabían que nunca llegarían a la estrella polar, si ellos querían llegar a su puerto de destino, no deberían de dejar de mirarla. Nosotros tenemos que hacer eso en nuestro navegar aquí en la tierra. Nunca dejes de ver a Cristo. Si tu modelo es tu papá, si tu modelo es el pastor, no, ahí te lo encargo. Si tu modelo es tu coordinador, si tu modelo es la persona que te compartió de Cristo, claro que hay personas que influencian nuestras vidas, por supuesto. Hay personas que lo que sucede en sus vidas, yo les platicaba hace un momento de Johnny Hunt, por ejemplo. Yo el año pasado lo conocí y de verdad fue una persona que marcó. Hay personas que marcan nuestra vida, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que marca nuestra vida? De cómo ellos son como Cristo. Es lo que Pablo le decía también a la iglesia, le decía, ser imitadores de mí como yo de Cristo. O sea, lo que vean de Cristo en mí, eso es lo que a ustedes les debe de impactar, es lo que ustedes deben de saber, es lo que los debe de animar. Por eso el aislamiento de la iglesia es terrible. Nos empieza a someter en cuestiones de culpa, nos empieza a someter en nuestra falibilidad, nos empieza a someternos a nuestra incapacidad y nos damos y aislados. Pero cuando volteas y te das cuenta y llegas ahí, ¿verdad? Y de repente te dice un hermano, sabes que yo también padecía con la mentira, pero mira, el Señor me ayudó, y te empieza a mostrar cómo en la Biblia Él fue transformado, fue renovado en su mente y eso produjo una transformación. Entonces te das cuenta, caray, entonces sí se puede. Eso es la luz. La luz que trae en momentos de oscuridad a personas que no conocen a Cristo, pero también lo que sucede entre hermanos. Hay cosas que nosotros hemos que experimentar en nuestras vidas, que hay algunos otros que necesitan escucharla. Qué importante saber qué pasaste tú cuando estuviste enfermo, por ejemplo, postrado en cama. ¿Cuáles fueron tus pensamientos y qué hizo Dios en tu mente? ¿Cuáles fueron los textos que Dios golpeó tu mente y que ahora tú puedes compartirle a otro cuando tú sepas que está enfermo? ¿Por qué muchos de nosotros no hemos ni siquiera una sola vez ido a visitar a un enfermo al hospital? Estamos muy endurecidos de nuestro corazón y es el tiempo en el que Dios tiene que cambiar esa dureza. Pero ¿sabes cuál es el problema? Muchas veces el engaño en nuestra mente es que no nos sentimos capaces. Según de Corintios 1 dice el Señor ahí, con esa consolación con la que ustedes fueron consolados, ¿qué tenemos que hacer? Consolar a otros. A veces nos preguntamos, Señor, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? Si el Salmo 91 dice, ¿verdad?, que la plaga no vendrá a mí, ya van 4 veces que me contagio de COVID. Estoy en pecado, que bueno, pues revísale, a lo mejor sí, pero no necesariamente. Dios nos dejó un libro de 42 capítulos para darnos cuenta que no todo es asunto, una cuestión de asunto de pecados cometidos. El libro de Job, Dios le mandó todo eso porque Job
por consecuencia de su pecado? No. Varios capítulos sus amigos lo quisieron convencer de eso, pero esa no era la razón. Dios quería que Job le conociera. ¿Cuál es la conclusión de Job? Señor, era un hocicón yo. Bueno, no lo dice así, ¿verdad? Pero bueno, hablaba lo que yo no sabía. Bueno, en mi lenguaje yo hubiera escrito eso. Hablaba lo que yo no sabía, Señor. Pero ahora, antes de oídas te conocía y ahora mis ojos te ven. ¿Por qué perdiste el empleo? ¿Por qué Dios permitió que cayeras en ese pecado y ahora en su gracia has sido restaurado? Para que tú seas esos brazos que levanten al caído. Porque 7 veces caerá el justo y de cierto Jehová lo recogerá. ¿Y a quién crees tú que Dios utiliza para recogerlo? ¿Tú a quién crees? A los que nos hemos caído. Ciertamente Dios utiliza personas en donde se ha derramado su gracia, pero que al final tenemos que seguir viendo la estrella polar. Y entonces caminaremos en nuestras vidas, entendiendo lo que significa, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Mira, un cristiano nunca debe de mentir. Pero si piensas en no mentir, donde tenemos que ser muy enfáticos es en la iglesia, con nuestra familia. ¿Por qué? Porque te estás autogoleando. Somos un cuerpo en Cristo. Entonces, si yo trato de engañar al que está junto a mí, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor? Somos unos miembros los unos a los otros. Te estás metiendo gol. Es como mentirle igual a tu esposa. Ya no son 2 más, son 1. Entonces te das cuenta, cuando adquirimos la perspectiva espiritual, tú te das cuenta, bueno, si yo le digo una mentira a mi esposa, ¿qué va a suceder? No, si me descubre algo muy malo. No, espiritualmente hablando, te estás mintiendo a ti mismo. Estás haciendo algo contigo mismo que no quisieras que nadie más o que alguien decidiera que se hiciera contigo. Todos debemos hablar de la verdad. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios, que nos debe caracterizar lo que le caracteriza a Él. Por eso he titulado el día de hoy esta verdad, hijos de verdad. Es Dios verdadero, que siempre habla verdad. La verdad es aquello que corresponde a la realidad. El Salmo 119, 160 dice: la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Todo lo que emana de Dios. Dios no puede mentir, dice la Escritura. No puede decir algo que no sea verdadero. La suma de su palabra, todo lo que dice Dios, todo lo que está escrito. A finales del siglo XIX vino en boga una corriente de pensamiento, de pensadores influenciados por el naturalismo y varias otras cuestiones, ¿verdad?, de aparente ciencia, que empezaron a hablar, ¿verdad?, acerca de cuestiones de la Biblia, críticos textuales que se fueron a un extremo de no entender la Escritura y comenzar a pensar que la Biblia era algo que teníamos que considerar en su interpretación con algunas cuestiones más alegóricas, etcétera, como que abrieron ahí, ¿verdad?, y empezaron a atacar la inerrancia, la infalibilidad y la suficiencia de la Escritura. Todo eso fue empezando a ser sembrado dentro de la iglesia, y a mitad del siglo XX vemos cómo la iglesia tuvo una desviación terrible hacia manifestaciones carismáticas,
las cuales estamos viviendo hoy todavía, consecuencias terribles en donde muchas personas están siendo engañadas con falsas doctrinas. Por eso estamos viendo la necesidad de algo que se está llamando en este tiempo una neorreforma. ¿Qué significa eso? ¿Qué sucedió en la reforma, verdad, que inicia en el siglo XV y tiene toda su fuerza en el siglo XVI? Nos se dieron cuenta, Dios despierta el corazón de muchos hombres de Dios, y nos se dieron cuenta cómo se había desviado fundamentalmente de que lo que la Biblia decía, que aquel papa, que aquel otro hermano, ¿verdad? Dijo tal cosa, que aquel teólogo, y hoy estamos viendo mucho de eso. Es que fulanito dijo, es que el otro es muy reconocido porque mira lo que ha escrito y dijo aquello, y que se perdió el fundamento de la Biblia. La suma de su palabra es verdad, no de lo que yo digo, no de lo que dice un teólogo. Repito, hay grandes hombres de Dios que han escrito cosas muy valiosas, pero si mi pensamiento, mi entendimiento de Dios, mi entendimiento de lo que Dios quiere de mi vida, mi entendimiento no está basado de todas las cosas, y mi descripción de las cosas no está basado en la Biblia, casi me rasgo las vestiduras de oír a algunos hermanos que digo, amo a mi pastor, ¿verdad? El doctor Armando Alducin. Lo amo con todo mi corazón, lo respeto. Pero cuando alguien dice, no es que el pastor pastor Armando Alducin dijo, y he escuchado muchos que fundamentan las cosas así. Es que yo leí a tal teólogo y yo leí. A ver, pero ¿qué dice la Biblia? Eso enseña, eso dice la Escritura. Si nosotros queremos verdaderamente vivir para Dios, vivir en santidad, tenemos nosotros que comenzar a fundamentar todas las cosas en la Escritura. Y mira, a veces tenemos miedo de eso. Esa es la verdad. Es que a veces no le entiendo. Sigue. El pastor Armando pone esta ilustración. Dice, tú cuando estás comiendo pescado y te comes una espina, no dejas de comer pescado, ya nunca más comes pescado. ¿Qué haces con la espina? Te la sacas, la pones ahí y sigues. Hay cosas en la Biblia que se te van a llegar a complicar entender, pero eso que no te detenga. La suma de su palabra, la Escritura, la Biblia es inerrante. ¿Qué significa eso? Que ciertamente nuestras versiones, que son traducciones y algunas traducciones de traducciones de no tenemos los originales, pero tenemos muchos manuscritos que nos hacen mirar con mucha claridad, muy cercano a los originales. Entonces, esas traducciones sí pueden tener algún conflicto en relación a su significado, pero ya tenemos muchas herramientas de estudio del léxico, de estudio de las palabras, diccionarios suficientes para acercarnos a la mejor interpretación. Pero el problema está, repito, en lo que tiende nuestro corazón. Nuestro corazón tiende a poner su confianza en el hombre. ¿Y qué dice Isaías de eso? Maldito el hombre que confía en el hombre. Si para ti es más valioso, o si está siendo más valioso lo que estás aprendiendo de un libro que lo que la Biblia dice, es más, déjenme hacer una recomendación. Si ese libro no te dirige hacia la Biblia, entonces no vale la pena que lo leas. Digo, estoy hablando de cuestiones teológicas, ¿verdad? O sea, si ese libro te habla de conceptos y acá, y mira, nuestra carne, lo dice Pablo, ¿verdad? Nuestra carne tiende a algo, a rascarnos la oreja, comezón de oír. Nos gusta oír, nos gusta lo nuevo, nos gusta lo novedoso. Creemos que vamos a hacer más si somos originales, porque vende. Lo original vende, lo nuevo vende. Pero en el mundo, Pedro en su segunda carta le dice en el capítulo 1, yo les he enseñado y se los enseñaré otra vez. A veces no podemos ni definir
los conceptos básicos de salvación y ya queremos estar hablando de otras cosas. Y no es que esté mal que deseemos más, pero si no echamos un buen fundamento, en cualquier instante te vas a ir por las tortas. En cualquier instante vas a empezar a decir cosas que no están fundamentadas en la Biblia. Como lo que acabo yo de mencionar acerca de la explicación que di acerca del perdón. Tú lees literalmente en Miqueas y dices, ahí está, Dios sí se olvida. Sí, Dios deja de tener conocimiento. No está diciendo eso. Entonces tenemos nosotros que contextualizar. Esta es la forma en que nosotros vamos a vivir en santidad, hermanos. En Juan capítulo 17, versículo 17, dice eso: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Esta palabra verdad es del griego aletheia. Esto es bien importante. Apréndete esta definición, por favor. Porque en cualquier discusión que tú puedas tener, tal vez en medio de este mundo que le llaman, era posmodernista y ahorita ya tiene otro nombre ahí medio raro, ¿verdad? Pero es la filosofía que está dominando nuestra cultura actual, en donde se está implicando que debemos nosotros tolerar que la verdad no es absoluta, que la verdad es relativa. Y tienen ahí sus definiciones filosóficas para comprobar que la verdad es relativa, que tú puedes mirar una de las cosas y mira, es relativo tu perspectiva, porque si tú la ves desde el otro lado, entonces no está. Pero esa es una manipulación. La palabra verdad en el griego es la palabra aletheia, que significa veraz, como sin esconder, que se sabe, no se ignora, no está oculto. Es una palabra compuesta. Aletheia, que es lo que está escondido, y aletheia es lo que se está mirando, lo que se puede ver, lo que no se esconde, que se puede palpar. Aletheia significa lo que corresponde a la realidad. ¿Por qué es importante esto? Porque esta es la definición, ¿verdad? No filosófica o no subjetiva. ¿Por qué yo puedo decir que esto es un púlpito? Porque define el púlpito. Esa es una silla. ¿Por qué? Porque define en su uso, en su diseño, en su forma, define la silla. ¿Te das cuenta cómo el diablo está metiendo esta ideología que se está aceptando, esta filosofía que se está aceptando, está impulsando, y todas estas cuestiones de ideología de género están basadas en ese relativismo? Se ha llegado a ser grotesco, porque un señor de 55 años, porque se pone pañal y se pone ahí un gorrito y usa una sonaja y se mete en la cuna, dice: es que yo no soy hombre, soy bebé. Y todo el mundo dice: respétalo. Espérame tantito. La definición de bebé no es esa. No lo describe como un bebé. Es que respétame, porque yo me siento caballo. A ver, mueve la cola así. Porque eso es lo que hace un caballo. ¿Cómo le vas a explicar a un adolescente que lo que está haciendo está mal si no establecemos un fundamento de lo que es la verdad? La verdad es lo que corresponde a la realidad. Y están nuestros jóvenes siendo influenciados por esta filosofía, en donde se creen que pueden ellos pararse y ponerse y mirarte así ¿verdad?, con desdén y decir: es que tú ya estás viejito, eso era en tu tiempo. No, hay características de lo que la verdad es. Características, es universal. La verdad es constante y la verdad es comprobable. No se trata solamente de emitir conceptos, sino que esos conceptos se están utilizando universalmente. Y eso es lo que forma nuestro lenguaje. No es una cuestión de apreciación, no es una cuestión de formalismo personal, sino
repito, de lo que está establecido, lo que está definido en un lenguaje. Por eso es tan aberrante, repito, toda esta ideología. Porque tenemos que nosotros quitar las definiciones de todo, porque ahora alguien quiere venir a redefinirlas. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque esa es la influencia. Verdad es lo que corresponde a la realidad. Y Dios nos habla de esas realidades, que muchas veces hemos sido incapaces de verlas porque estábamos con una perspectiva solo de terrenal. Ahora los hijos de Dios tenemos una perspectiva de lo eterno. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado de estar manipulando a nuestra conveniencia las definiciones de las cosas. Tengamos mucho cuidado. El pastor Miguel Núñez, en su libro Integridad y Sabiduría, dijo una frase que impactó mi corazón. Una frase o una verdad a medias con la intención de engañar es una mentira. Y a veces esa carne que está adecuada a esta cultura hace eso y creemos que estamos justificados. El Señor nos hace esta invitación de vivir en la verdad. ¿Por qué? Porque lo muestra Él. ¿Por qué? Porque para Él es importante que nosotros podamos ser esa luz aquí en la tierra, que los demás nos puedan identificar con eso. ¿Cuál es la manera de dejar la mentira? Es renunciar a nosotros mismos. ¿Cuál es la razón para decir una mentira? La mentira alienta el orgullo. ¿Por qué digo una mentira? Porque puedo decirla. Porque sé dentro de mi corazón, sé dentro de lo más profundo de mi corazón, que puedo salirme con la mía, que no me van a descubrir. Me da una sensación de control y de poder. Y todo eso te das cuenta que es emanado de la carne. ¿Por qué digo una mentira? Porque evito tal vez la responsabilidad de alguna situación o de un error que cometí. ¿Por qué digo una mentira? Porque me hace sentir bien. Tenemos nosotros que darnos cuenta que eso es un engaño de nuestra mente. Es la falsedad, es acoplarnos a este siglo que vive mentiras todo el tiempo, que no le importa a Dios, que no le importa reflejar a un Dios que es el creador del universo, el Señor de todo. Hablemos con verdad. Si algo tiene que identificar a los hijos de Dios es eso. Mira, yo experimenté algo en mi adolescencia. Era un cabezón yo, por supuesto, muy desobediente a veces. Y yo recuerdo que ya iba a llegar tarde, y cuando iba yo ahí en el pecero a punto de llegar a mi casa, empezaba yo a fraguar una historia en donde digo, así mi papá no me va a regañar. Pero mira, siempre, Dios en su misericordia, siempre que salía con esas, me iba de la patada. Y cuando yo iba así, ¿verdad? Y decía, Señor, pues la regué, ni modo, pues si me castigan, que me castiguen. Había misericordia. Y a veces decía, papá, sí, la regué, perdón. Tenía que llegar a tal hora y no llegué. Y mira, Dios movía el corazón de mi papá. Y me acuerdo muy bien. Y Dios usó eso para hacerme ver, ¿verdad? Esa misericordia de Él. Y así funciona. Cuando nosotros somos capaces de decir verdad, aun cuando podamos sufrir alguna consecuencia de decir hacia verdad, tenemos que estar conscientes de algo. Es algo que va a agradar a Dios. Y si experimentamos alguna consecuencia, está en el control de Dios y tendrá un propósito que operará para bien de nuestra vida. Le va a agradar a nuestro Dios que seamos capaces de entender que eso lo glorifica a Él. ¿Por qué? Porque Él es un Dios de verdad y nosotros tenemos que ser hijos de verdad. Vamos a orar. Padre, gracias que nos enseñas cómo vivir en esta tierra.
pero con una perspectiva no solo de hacer, no solo como meternos una píldora para que nos arregle el asunto, no solo como una instrucción. Debería de ser suficiente tal vez que nos dieras la instrucción, pero gracias porque tu misericordia nos explicas hacia dónde está dirigida nuestra vida y el propósito que tienes para nosotros. Permite que seamos hijos de verdad, hijos tuyos de un Dios de verdad, un Dios que siempre habla verdad. Que si nos van a identificar en nuestra forma de hablar sea esa. Que estemos constantes expresando tu palabra. Que de nosotros emane, Señor, un consejo. Que de nosotros emane, Señor, una definición, un entendimiento de las cosas conforme a tu palabra. Señor, danos memoria de tu palabra. Permítenos que nos podamos aprender muchos textos, que nos esforcemos para aprender muchos textos y que los tengamos ahí, Señor, como nuestra arma para vencer, Señor, cualquier mentira. Tu palabra. Que sea, Señor, el objetivo más importante por el cual usemos nuestra boca. Hablar tu verdad. Y si Dios, esto lo aplicamos en nuestras vidas, entendiendo cada una de esas, de los valores de lo que tus preceptos, lo que tu carácter se muestra en tu palabra, Señor, eso nos va a llevar a vivir verdaderamente agradándote, vivir en santidad. Y ese es el deseo de nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que nos ayudes en esto, nos sustentes en esto, y que tu nombre sea honrado, sea glorificado, sea exaltado por siempre. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén.